Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente en nuestro programa Musicalmente, programa que se transmite todos los lunes a las 2 de la tarde. Acá acompañándolos, como siempre, el doctor Alberto Fernández para conversar sobre diferentes temas de salud mental. Les comento que la semana pasada, por cuestiones más de entretenimiento, vi una película espectacular con Jack Nicholson, Atrapado sin salida. No sé si la recuerdan. Y esta película tiene como trama que un delincuente, ¿no?, con un trastorno de personalidad psicopático, finge locura para no estar en la cárcel, sino estar en un hospital psiquiátrico. Y lógicamente al estar en el hospital psiquiátrico comienza a tener conductas más bien propias de su trastorno de personalidad. Es decir, no obedecer las normas, no estar en su habitación en el momento que corresponde, comenzar a molestar a algunos pacientes, ¿no? Y entonces el equipo médico de este hospital psiquiátrico, ¿no?, en una enfermera en especial, lo invita a cumplir con las normas del hospital, pero él busca la forma de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Y lo descubren pues en conductas inadecuadas que trastornaban el ambiente terapéutico de la clínica. Y entonces se decide aplicarle un tratamiento, ¿no?, que en la película se denomina electroshock, ¿no? Y entonces, efectivamente, en la película se ve como amarrado a una camilla, ¿no?, imprimen sobre su cabeza en las regiones temporales de manera bilateral, es decir, en los dos lados, unos electrodos, ¿no?, que le generan una aplicación de una corriente eléctrica, y él se ve pues como sufre, ¿no?, llora, grita por el dolor, ¿no?, para de esta manera poder generar un correctivo. Y entonces, erróneamente en la película se le denomina electroshock. Esta mala información que Hollywood nos ha referido con respecto a este método, vulgarmente denominado como electroshock, ¿no?, pero que en realidad el nombre técnico es tratamiento electroconvulsivo, ha generado mucho rechazo en relación a este tratamiento y ha hecho que, a pesar de ser un tratamiento claramente inocuo en relación a presentar pocos efectos colaterales y sobre todo siendo un tratamiento sumamente eficaz para trastornos graves del área de la psiquiatría, de la salud mental, se prefiere no usarlo sino cuando se convierta en el último recurso, cuando en realidad puede ser eficaz tempranamente. Entonces se ha creado una leyenda urbana con respecto al electroshock, con respecto al tratamiento electroconvulsivo. Se ha satanizado. Y entonces, si algún colega se atreve a plantearle a un familiar un tratamiento electroconvulsivo para su hermano, su padre, su primo, su hijo, entonces el rechazo será inmediato y el familiar dirá: este doctor es un cavernícola, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a aplicar ese tratamiento a mi hijo? De ninguna manera. Y se paran y se van. Cuando en realidad este tratamiento, como les digo, puede ser sumamente eficaz. Viendo esta película y viendo el grado de desinformación que genera estas imágenes, es que me provocó tratar con ustedes el día de hoy el tema del electroshock, mitos y realidades. Ojalá marque su atención y nos acompañen en este programa, puesto que voy a tratar de desmistificar lo que existe sobre este tratamiento, voy a convencerles sobre el mecanismo de acción, voy a hablarles de cómo se aplica y voy a hablarles, lógicamente, también de los efectos benéficos, como algunos efectos colaterales que ustedes deben conocer.
porque van a ver ustedes que, a pesar de los beneficios de este tratamiento, hay países en donde está totalmente prohibido. Cerca de nosotros, nomás en Argentina, poner un tratamiento electroconvulsivo es inaceptable, cuando, como les digo, está demostrado ampliamente su eficacia en algunos casos determinados. Lógicamente, ustedes saben que hay una corriente antipsiquiátrica, hay una corriente que está en contra de siquiera hablar de trastornos mentales, porque de alguna u otra forma estas personas piensan que es una forma de cortarle libertad a los seres humanos, pero quienes me escuchan y han pasado por un trastorno depresivo mayor, tienen un trastorno como la esquizofrenia o el trastorno bipolar y han sufrido las vicisitudes de esta enfermedad, entenderán que esto no es real. Claro, ustedes dirán, el doctor Fernández tiene la opinión comprometida porque él es psiquiatra. Pero en nuestro programa siempre hemos tratado de darles la información lo más transparentemente posible, no para convencerlos de hacer una consulta al psiquiatra o de seguir un tratamiento determinado o de seguir una conducta determinada con respecto a un trastorno específico. Lo que siempre hemos tratado es de darles información para que sean ustedes, teniendo la corrección de la información exacta, visto por supuesto desde el punto de vista científico, ustedes puedan decidir, ¿no?, si efectivamente deberían buscar una opinión, deberían hacer caso a un diagnóstico, a un tratamiento determinado. Esa es mi obligación con ustedes y de eso nació justamente el espíritu de este programa. Y hoy voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a darles información para que ustedes tengan el criterio de poder tener una opinión adecuada, basada en la evidencia, basada en hechos, para que puedan ser ustedes nuevamente parte de nuestro sistema informativo. Saben ustedes perfectamente que la ilusión nuestra es que aquella información que llega a ustedes y que ustedes consideren importante la puedan también divulgar con otras personas. Muy bien. Entonces pasaremos primero a definir qué cosa es un electroshock. Vean ustedes, la terapia electroconvulsiva, que es el nombre técnico de este procedimiento, es, valga la redundancia, un procedimiento que se lleva a cabo primero con anestesia general y que consiste en pasar pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro. ¿Para qué? Para poder desencadenar una convulsión breve que lógicamente se convoca de manera intencional. ¿Para qué? Este procedimiento, esta terapia electroconvulsiva, va a generar a través de esta convulsión cambios en la neuroquímica cerebral, que puede revertir rápidamente los síntomas de algunas enfermedades mentales. Por ejemplo, si yo estoy frente a un paciente con un trastorno depresivo mayor, profundo, que ha convocado un síntoma terrible que es la ideación suicida, que es que nuestro paciente con depresión piensa que la única forma de poder cortar su sufrimiento es matándose. Y esta idea no se le puede sacar de la cabeza y se ha intentado diferentes tratamientos psicológicos, farmacológicos, etcétera, y no ha funcionado y es inminente que este paciente se puede quitar la vida. En ese momento, el tratamiento electroconvulsivo es una extraordinaria indicación. Y se ha podido establecer que entre el 60 y el 70% de los pacientes en esta condición que se les aplica el tratamiento electroconvulsivo permite que los síntomas se resuelvan. ¿Qué les parece? Permiten que los síntomas se resuelvan. Por eso les decía que esta terapia es sumamente eficaz y debe seguir siendo un instrumento importante para quienes trabajamos en tratando enfermedades mentales, trastornos que alteran la salud mental. Entonces, la terapia electroconvulsiva suele funcionar
cuando otros tratamientos, como les acabo de señalar, no han sido exitosos y cuando se completa todo el tratamiento, pero no funciona para todas las personas. Es como les había dicho, hay un 30% de personas que no van a responder a este tratamiento, pero estarán de acuerdo conmigo que 70% es claramente una ventaja. Entonces, la terapia electroconvulsiva ha tenido una historia de estigmatización porque antiguamente, estamos hablando de al principio del siglo XX, cuando se comienza a aplicar este tratamiento, es verdad que la carga eléctrica que se aplicaba en el paciente era muy alta. Y entonces al ser alta generaba efectos colaterales importantes que podían, por ejemplo, transitar por problemas de memoria, ¿no es cierto? O sea, había un efecto importante con respecto a la memoria, ¿no? Podía inclusive haber fracturas de huesos y otros efectos secundarios importantes. Pero conforme este tratamiento fue afinándose, hoy en día ya no es un tratamiento de riesgo. ¿Por qué? Porque la terapia electroconvulsiva en la actualidad es mucho más segura. Es decir, se hace con anestesia, se hace con un relajante muscular en un ambiente adecuado, médico adecuado, con un anestesiólogo, con el médico que va a aplicar el procedimiento y el paciente está conectado a un polígrafo donde se permite observar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el electroencefalograma y se puede saber el estado del paciente constantemente. Y ustedes me dirán, pero qué miedo. Por más que le pongan todo eso, ¿cómo van a generar una convulsión para mejorar la salud de un paciente? Y les voy a explicar. Cuando uno aplica un tratamiento electroconvulsivo, lo que hace es generar un campo electromagnético que cambia la conducta de las neuronas, la conducta eléctrica de las neuronas. Ustedes saben que las neuronas son células que se comunican entre ellas a través de un neurotransmisor, es correcto. Pero deben recordar que para liberar ese neurotransmisor, esa neurona tiene que generar una corriente eléctrica que al final de esta neurona, es decir, en el punto donde se va a contactar con otra neurona, lo que se conoce como terminal axonal, ¿no? Va a liberar el neurotransmisor solo si ese campo electromagnético, esa corriente eléctrica llega a la terminal axonal. Si no, el neurotransmisor no se libera. Entonces, al generar un campo electromagnético en las neuronas, eso hace efectivamente que cambie la dinámica, la bioquímica del cerebro, en este caso del espacio perineuronal, es decir, alrededor de la neurona, y mejore su estado funcional. Pero ¿cuánto dura la aplicación de este procedimiento? La carga electromagnética que se hace sobre el cráneo dura 3 segundos. Y esos 3 segundos generan una convulsión muy corta, ¿no es cierto? Que el paciente no va a sentir porque está bajo anestesia y que no va a generar mayores efectos colaterales. Y entonces hoy es un tratamiento sumamente seguro y sobre todo sumamente eficaz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se olviden, estamos en nuestro programa Musicalmente y nos pueden llamar al 512-6161 si tienen ustedes alguna pregunta y por supuesto en el Face que ya está activado y gracias a los que nos ven en vivo también a través de este canal. Muy bien. Y entonces de repente sería bueno hacer un poquito de historia. Miren ustedes, a principios del siglo XX, como les decía, hubo un médico, von Meduna, que tras la revisión de casos clínicos, pudo él deducir de que aparentemente la esquizofrenia mejoraba en aquellos pacientes que concomitantemente tenían epilepsia. Miren, entonces hablamos de pacientes que tienen esquizofrenia y aparte también tienen epilepsia. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el paciente estaba con una psicosis muy alta, ¿no? Estaba
teniendo ideas delirantes, ¿no? Estaba escuchando voces que hablaban mal de él o que dialogaban y hablaban mal de él sucesivamente, ¿no es cierto? Al tener una convulsión propia de su epilepsia, los síntomas psicóticos disminuían y algunos se resolvían. Y entonces este médico, con mucha observación y perspicacia, anota y hace un reporte clínico de que los pacientes epilépticos, cuando convulsionan, si tienen esquizofrenia, resuelven sus síntomas de esquizofrenia. Y acá es donde nace la idea de la posibilidad de que una convulsión pueda generar en un paciente con esquizofrenia, cuando está en una crisis, el mejoramiento de sus síntomas. Muy bien. Y entonces, sobre este principio, más o menos alrededor del año 1938, Cerletti y Vini, que eran unos médicos italianos, ¿no?, introducen por primera vez este tratamiento electroconvulsivo, tras probarlo en animales, ¿no? Los prueban en animales, ¿no?, sobre todo en cerdos, y se dan con la sorpresa de que efectivamente el tratamiento electroconvulsivo puede calmar a los animales. Y entonces ellos comienzan su aplicación en seres humanos, poniendo en pacientes esquizofrénicos más o menos 14 sesiones de este tratamiento electroconvulsivo en 2 meses, consiguiendo una mejoría notable. ¿Qué les parece? Ya en 1940 ya se aplicaba sin problemas en Estados Unidos, en Inglaterra, y en la década del 50 ya se aplica en Europa, en toda Europa, sin mayor problema, porque notan lo que les había dicho, que claramente este tratamiento era eficaz. ¿Qué les parece? Ya en la década del 60 y 70 comienza a crecer el número de detractores, ¿no?, de gente que decía, no, ¿cómo van a hacer esto? ¡Qué terrible! Haciendo que el paciente convulsione, no puede ser. Y entonces hay una corriente, ¿no es cierto?, potente, que intenta retirar este tratamiento. Pero ¿saben por qué? Porque un grupo de médicos desinformados, basados en creencias totalmente personales y empíricas, comenzaron en esta década, entre 60 y 70, a decir que la homosexualidad era una enfermedad. Y como era una enfermedad, había que tratarla. ¿Y saben con qué comenzaron a tratarla? Con el tratamiento electroconvulsivo. Imagínense semejante torpeza, ¿no? Y entonces la gente asoció el tratamiento electroconvulsivo como una forma de reprimir creencias, como una forma de reprimir conductas, como una forma de que la gente con poder, ¿no es cierto?, pueda cambiarle la idea a las personas que no están de acuerdo con ellos. ¿Qué les parece? Y acá nace entonces la animadversión contra el tratamiento electroconvulsivo, cuando en realidad la animadversión no debió ser contra el tratamiento, porque el tratamiento sí era eficaz para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, para los trastornos depresivos mayores, profundos, sí, para la catatonía, sí funcionaba. Pero esta mala aplicación satanizó el tratamiento en vez de ir contra aquellos profesionales que hacían mal uso del tratamiento, que es otra cosa, ¿no? Y esto entonces comenzó a perpetuar, ¿no?, esta animadversión contra el tratamiento electroconvulsivo. Muy bien. Ya en la década del 80, ¿qué sucede? Que el avance en el conocimiento de los psicofármacos, el lanzamiento de nuevos psicofármacos, ¿no?, hacen que, habiendo esta animadversión histórica, ¿no es cierto?, los protocolos de tratamiento pongan al tratamiento electroconvulsivo como última opción, ¿no? Entonces, habiendo intentado todas las formas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas que existían en el mercado, ya si después de todo eso el paciente no respondía, entonces podía optar por un tratamiento electroconvulsivo. ¿Pero qué pasó? Vean ustedes, se comenzó a restringir el tratamiento y hubieron voces que
dijeron esto no puede ser, ¿cómo es posible que un tratamiento tan eficaz desaparezca en su uso? ¿No es cierto? Y entonces la Asociación Psiquiátrica Americana, ya en los 90, a pesar de todos los avances farmacológicos, ¿no?, plantean que no se puede dejar de lado este tratamiento y lo plantean eficaz y hacen los estudios que demuestran su eficacia en trastorno bipolar, en esquizofrenia, en depresión, como les había comentado. Entonces, hacer un tratamiento tan eficaz en varias condiciones se replantea su uso. Y en el 2001, la propia Asociación Psiquiátrica Americana declara que este tratamiento efectivamente es seguro y es sumamente eficaz. ¿Qué les parece? Ya a partir del 2010 se hace una mejora sostenida del tratamiento mismo, es decir, se implementan potenciales eléctricos de aplicación de menor potencia para evitar efectos colaterales, ¿no? Como les digo, ya se aplican los anestésicos, los relajantes musculares, y entonces ya prácticamente el riesgo de tener alguna complicación por el tratamiento electroconvulsivo era claramente menor, y ya los protocolos se encuentran establecidos para realizar este tratamiento. ¿Qué les parece? Entonces tiene su historia, que es compleja, y comprenderán, ¿no?, si ustedes recuerdan, cuando se realizó esta película, Atrapados sin salida, estamos más o menos alrededor de esos tiempos, justamente, alrededor de la década del 70, donde había toda esta impresión de que las intervenciones no autorizadas o las intervenciones que de alguna u otra forma generaban sufrimiento en los pacientes, ¿no?, satanizando los tratamientos, podía ser inconveniente, y en este flujo pues se perdió en este mito, ¿no?, el tratamiento electroconvulsivo. Entonces, de ahí viene la pregunta, ¿no? Pero Alberto, ¿por qué insistir en este tratamiento? ¿No? ¿Por qué, si hay tanta animadversión, si hay gente que piensa que es un tratamiento cruel, inhumano, por qué seguir con esto? ¿No? Porque lo que hace la terapia electroconvulsiva, probablemente en relación a su eficacia, no puede ser reemplazada por ningún otro tratamiento. Ese es el problema. Es decir, deshacernos de un tratamiento que es eficaz por un pensamiento que se basa en un temor y no en un conocimiento claro, es un error si es que apreciamos en qué condiciones es que se aplica este tratamiento. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son sus indicaciones, cuándo es que el médico tratante decide que su paciente es tributario de un tratamiento electroconvulsivo. La primera indicación para el tratamiento electroconvulsivo son las depresiones graves, en las cuales, ¿no?, la depresión está relacionada claramente, conectada claramente con una desconexión de la realidad. En algunos pacientes la depresión puede ser tan profunda que el paciente se desconecta de su entorno, hace un cuadro psicótico. Y estas depresiones llevan al paciente también al deseo de suicidarse o a rehusar comer. Y por más que uno usa métodos para que esto se pueda solucionar, no se solucionan. Comprenderán ustedes que el deseo de suicidarse y el rehusarse a comer pone en peligro la vida del paciente. Entonces, en las depresiones graves que tienen esta característica, el tratamiento electroconvulsivo es sumamente eficaz. Como les decía, puede sacar al paciente de este cuadro en un 70%. ¿Se dan cuenta? Otro criterio o otra indicación para el tratamiento electroconvulsivo son las depresiones resistentes al tratamiento. Entonces, si yo estoy frente a un paciente con una depresión grave que no mejora con los medicamentos ni con ningún otro tratamiento, entonces tendré como alternativa el tratamiento electroconvulsivo. Habiendo intentado, como les digo, todas las otras posibilidades
que tengo a la mano para poder ayudar al paciente. La otra indicación que es importante es cuando un paciente con trastorno bipolar, trastorno que hemos hablado en los últimos 2 programas, enfrenta una manía grave. Es decir, que el paciente está en un estado de euforia intensa, está agitado, violento, con una hiperactividad que no se puede controlar, con un deterioro de la capacidad para tomar decisiones, un comportamiento impulsivo riesgoso, porque el paciente bipolar en estado de manía no puede medir el peligro, por lo tanto puede lesionarse a sí mismo o lesionar a otras personas. Y también se expone más al abuso de sustancias y a hacer cuadros psicóticos. Y entonces, si yo estoy frente a una manía grave, es menester la indicación de un tratamiento electroconvulsivo, porque va a resolver el cuadro, como les había dicho anteriormente. Otra indicación que es importante es la catatonía. ¿Qué cosa es la catatonía? La catatonía es un estado en el que el paciente tiene una falta de movimiento o tiene movimientos extraños o rápidos, lo que llamamos en psiquiatría movimientos estereotipados. No habla, no se comunica. ¿Estamos de acuerdo? No come, está paralizado. Y entonces este trastorno catatónico se asocia a la esquizofrenia. De hecho, en la clasificación antigua, no existían las esquizofrenias catatónicas, donde el compromiso era motor fundamentalmente. El paciente o no se movía o estaba permanentemente agitado. Y entonces, este síntoma, ¿no? O este grupo de síntomas caracterizados por parálisis motora o agitación, denominado catatonía, difícilmente responde a tratamientos farmacológicos. Y la catatonía entonces se puede resolver a través de un tratamiento electroconvulsivo. Suele ser sumamente eficaz. Yo he pasado personalmente por la experiencia de tratar pacientes catatónicos con el tratamiento electroconvulsivo y en realidad la respuesta es extraordinaria. Es una buena respuesta. Y lo otro es la agitación y la agresión, ¿no? De personas, por ejemplo, que tienen demencia, es decir, donde hay una enfermedad médica, donde claramente se ha perdido la masa cortical prefrontal y el paciente no puede detener su impulsividad, no puede detener su agresividad, y esto impacta negativamente en su calidad de vida y farmacológicamente no se puede resolver. Entonces un tratamiento electroconvulsivo puede ser una gran alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ustedes ven, hay formas o hay indicaciones en las cuales este tratamiento es irreemplazable. Entonces, entendiendo que puede ser un tratamiento seguro, entendiendo que es un tratamiento eficaz, no hay que tener temor para ver si efectivamente, ¿no es cierto?, esto puede de alguna manera mejorar a mi paciente sin la idea de que esto de alguna u otra forma lo va a deteriorar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener esto en cuenta. Pero hay también otras indicaciones, vean ustedes, que son importantes. Por ejemplo, y miren ustedes, vamos a suponer que tengo a una madre embarazada. ¿Estamos de acuerdo? Está embarazada y está en una depresión profunda. Entonces tengo la imposibilidad de darle fármacos potentes para su depresión. ¿Qué hago? ¿Qué hago si esta madre embarazada tiene ideación suicida? Gestando. ¿Qué le puedo proporcionar como tratamiento para no afectarla a ella ni a su bebé? Bueno, les cuento que el tratamiento más seguro es el tratamiento electroconvulsivo. Es probablemente una de las indicaciones más importantes de tratamiento electroconvulsivo. Madres con depresiones profundas,
¿no es cierto?, que necesitan salir de ese cuadro y están imposibilitadas de poder tomar fármacos. ¿Qué les parece? Y es sumamente seguro para el bebé, sumamente seguro. Y lo otro son aquellos adultos mayores que por A o B motivos no pueden tomar fármacos, ¿no? O no soportan los efectos secundarios de los fármacos. También es una gran posibilidad el tratamiento electroconvulsivo. Inclusive, les cuento, yo he pasado por la experiencia de tener pacientes que cuando se les ha planteado el tratamiento electroconvulsivo versus otras alternativas han dicho, no doctor, póngame el tratamiento. Si es rápido y seguro, mejor vayamos por ese camino. Pero lógicamente para tomar una decisión como esa, hay que tener conocimiento y hay que estar informados, que es lo que intentamos ahora hacer con ustedes. Ya saben, estamos siempre pendientes de sus llamadas al 512-61-61. Estamos en nuestro programa Musicalmente y hoy estamos hablando del famosísimo electroshock o tratamiento electroconvulsivo, hablando de sus mitos y sus realidades. Muy bien. Ahora, ustedes me preguntarán con sapiencia y con criterio, pero Alberto, ¿no tiene ningún riesgo? Tiene riesgos, pero no los riesgos que nos imaginamos, ¿no? Tiene efectos colaterales, por supuesto, como cualquier procedimiento o cualquier fármaco en general, ¿no? Entonces, lo primero la primera complicación que puede tener este procedimiento es luego de la puesta, o sea, inmediatamente después que se ha aplicado el tratamiento, ¿no? Es decir, el paciente cuando sale del procedimiento puede quedarse en un estado de confusión, ¿no? Pero es inmediatamente después del tratamiento. Usualmente esto se resuelve en minutos o en algunas horas. Así que no se preocupen. En raras ocasiones la confusión puede durar varios días, pero usualmente dura minutos u horas y se resuelve. Tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? Le habla Toño Segarra. Cuéntame, Toño. Una consulta, doctor. Sí. Quería saber cuál era la diferencia entre la terapia electroconvulsiva y la terapia esta moderna que hablan sobre campos magnéticos e inducidos en el cerebro. ¿Cuál es la eficacia de cada uno? Perfecto. ¿Te refieres a la estimulación magnética transcraneal? Exacto. Perfecto. Excelente pregunta. Gracias, Toño. Ahora te la resuelvo. A ver, tenemos una segunda llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. La María de Surco. Cuéntame, Mariela. Doctor, quiero hacerle dos preguntitas. Ya. ¿A partir de qué edad se puede hacer el tratamiento electroconvulsivo? Ya. ¿Y cuál es la diferencia del tratamiento electroconvulsivo con la estimulación magnética transcraneal? Perfecto. Gracias por tu pregunta. Ahí estamos coincidiendo. Miren, bien importante tener esta información para hacer las diferencias que nos van a permitir optar por uno u otro tratamiento. Muy bien. Entonces, tenemos otra llamada. Vamos a acumularlas para después responderlas. A ver. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Con Claudia Suárez. Cuéntame, Claudia. Doctor, Sí. usted menciona que esta terapia es para casos fuertes de depresión. Sí. Pero ¿por qué no estaría recomendada en un paciente bien informado, claro, el aplicarlo en otros procesos de depresión? Quisiera saber, ¿no? Perdóname, ¿cómo en otros procesos? O sea, que no sean así con ese peligro de suicidio. ya te entiendo. En depresiones que no sean tan alarmantes. Me refiero a que... excelente pregunta, Claudia. Muy buena pregunta. Sí. Si hay algunas enfermedades que por las que estaría esto contraindicado, ¿no? Perfecto, Claudita. Gracias por tu pregunta. Doctor, muy buen programa, Gracias. Excelentes preguntas. Hoy día estamos, pero bueno, siempre que llaman ustedes son para hacernos buenísimas preguntas. A ver, voy a terminar los riesgos porque de repente pues
podían pensar, el doctor se saltó los riesgos. No, 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 no. Le habíamos dicho que el primer riesgo es en la misma apuesta, que el paciente puede entrar en una confusión que usualmente se resuelve en minutos o horas. La otra, el otro efecto colateral es la posibilidad de una pérdida de memoria. ¿Ya? Algunas personas tienen problemas para recordar eventos que ocurrieron justo antes del tratamiento. O sea, es de una memoria que involucra aprendizajes que se han hecho 20 minutos o 25 minutos antes de la puesta de la estimulación, ¿no? También puede haber algunos problemas para recordar acontecimientos que ocurrieron durante la semana del tratamiento, porque lo que se estila y lo que se recomienda es que el tratamiento electroconvulsivo sea puesto de manera interdiaria y el número de aplicaciones dependerá de la enfermedad y de la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, si yo estoy frente a un paciente con un trastorno depresivo mayor, se recomienda que se hagan entre 8 y 12 sesiones, dependiendo de, como les digo, la gravedad del cuadro, pero usualmente se hace 3 veces por semana. Entonces, en el interín de esas semanas, el paciente podría tener algunos problemas de pérdida de memoria, pero de eventos recientes, ¿ah? No pérdida de memoria de largo plazo ni de mediano plazo. Otros efectos colaterales que podría tener el paciente es náuseas, dolor de cabeza, dolor mandibular, ¿no es cierto?, o muscular, y generalmente eso se puede tratar con relajantes musculares sin mayores complicaciones, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que este es un procedimiento médico, entonces hay una puesta de anestesia, entonces lógicamente por la puesta de anestesia podría haber alguna complicación, no por el tratamiento mismo, sino por la anestesia, ¿no? Pero como les digo, esto es muy muy infrecuente porque se usan anestésicos de vida media corta que no tienen mayores complicaciones. Y con respecto al aparato cardiovascular, recuerden ustedes, el paciente está monitorizado con un polígrafo, ¿no? Y está el anestesiólogo presente para cualquier posibilidad que se pueda presentar, que vuelvo a repetir, son sumamente infrecuentes, ¿no? Entonces, estos son los efectos colaterales que se podrían presentar. Permítame primero responder la pregunta de Toño, ¿no? Toño nos dice, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un tratamiento electroconvulsivo y una estimulación magnética transcraneal? A ver, en principio, la base del tratamiento es la misma. A ver, les voy a explicar. Les había dicho que la neurona es una célula que se comunica a través de la liberación de sustancias bioquímicas conocidas como sustancias neuroactivas. Dentro de esas sustancias están los neurotransmisores, de los que ustedes probablemente hayan escuchado hablar infinidad de veces. Pero para que la neurona pueda comunicarse a través de estas sustancias, tiene necesariamente que generar una corriente eléctrica. Tiene que generar un potencial de membrana, llamado potencial de acción. Cuando ese potencial llega hasta la terminal axonal, es decir, hasta el final de la neurona, que es justamente la zona que se comunica con la siguiente neurona con la cual se va a conversar, ¿no? Para poder liberar esa sustancia, ese potencial debe llegar hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se postula? ¿Qué se piensa con respecto a esto? Que los circuitos cerebrales que regulan conductas como la emoción, como el pensamiento, etcétera, tienen neuronas llamadas neuronas marcapaso, que se diferencian de las demás porque van a regular la función de cada red neuronal. Y entonces lo que se piensa es que en enfermedades determinadas, estas neuronas marcapaso pierden su ritmo electromagnético. Entonces la idea es que al aplicar un potencial electromagnético a la corteza cerebral, estas neuronas recuperen su función de marcapaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno aplica un tratamiento electroconvulsivo, lo que está haciendo en realidad es estimular toda la corteza cerebral, toda, ¿no? Sin tener una especificidad en esta
estimulación. Por lo tanto, al estimular toda la corteza cerebral, se va a generar entonces una convulsión, una convulsión parecida a estos ataques epilépticos de gran mal, donde uno pierde contacto con el medio ambiente, se desconecta y además tiene agitación muscular con temblores correspondientes, que, como les digo, en el caso del tratamiento electroconvulsivo, con relajantes musculares y anestésicos, disminuye esa parte de la consecuencia del tratamiento. Pero acá viene la diferencia. La estimulación magnética transcraneal es un procedimiento que se basa en el mismo principio, pero el tratamiento es focalizado. Es decir, yo puedo elegir a través de la estimulación magnética transcraneal qué parte de la corteza yo voy a estimular o inhibir para generar entonces una consecuencia que sea favorable para el paciente. Entonces, en la estimulación magnética transcraneal no hay convulsión, porque estoy yendo solamente sobre una parte de la corteza. 1, 2. El tratamiento es específico, porque voy a ir sobre aquella corteza que, por ejemplo, regula el estado emocional, por ejemplo. ¿No? Es específico. Tercero, tiene muchos menos efectos colaterales y no hay la necesidad de que el paciente tenga que aplicársele un anestésico o un relajante muscular, porque el paciente no convulsiona, no siente dolor, no se desconecta de la realidad, no se desconecta de su medio. El paciente está recibiendo la estimulación, leyendo su periódico o viendo su celular. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el paciente que se hace una estimulación magnética transcraneal llega al consultorio, se sienta, se le hace la aplicación y el paciente se para y se va. Sigue haciendo su vida sin problemas. A diferencia del tratamiento electroconvulsivo, donde sí hay un proceso, ¿no?, de aplicación del anestésico, del relajante muscular, y hay un proceso en que el paciente, luego del tratamiento, tiene que recuperarse. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y ustedes me dirán con propiedad, entonces, ¿por qué no nos dedicamos solamente a hacer estimulación magnética transcraneal, que también está aprobada por la Asociación Psiquiátrica Americana, se usa constantemente, hoy es un tratamiento usado de rutina, la estimulación magnética transcraneal? Porque todavía la estimulación magnética transcraneal no ha mostrado ser más eficaz que el tratamiento electroconvulsivo. Los estudios muestran eso y en mi experiencia efectivamente es así. Entonces, no debemos de desechar un procedimiento que todavía sigue siendo muy eficaz y que aún no ha habido uno que lo reemplace en esa eficacia. Espero, Toño y Mari, que haya podido contestar su pregunta. La estimulación magnética transcraneal, a diferencia del tratamiento electroconvulsivo, se aplica todos los días. Todos los días, y dependiendo del esquema terapéutica, entre 20 y 30 sesiones. El tratamiento electroconvulsivo, como les decía, entre más o menos 8 o 12 sesiones que tienen que ser interdiarias. ¿Ya? Esa es la diferencia. Como les digo, muchas personas confunden el tratamiento, la estimulación magnética transcraneal con el tratamiento electroconvulsivo. Me ha pasado muchísimas veces cuando nosotros ofrecemos el tratamiento, ¿no?, en nuestra institución. En nuestro instituto hacemos estimulación magnética transcraneal, por supuesto, y el paciente nos mira así con los ojos bien abiertos. ¡Oh! Y les digo, por si acaso, no es tratamiento electroconvulsivo. Aunque cuando es necesario recomendar ese tratamiento, lo hacemos con la misma seguridad que cuando ofrecemos la estimulación magnética transcraneal. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Claudia me hace una pregunta espectacular. Claudita dice, ¿pero por qué esperar tanta complicación? Si es eficaz, es seguro, ¿por qué no lo hacemos antes? Efectivamente, Claudia, efectivamente. Hay condiciones menos graves en las que, por supuesto, se podría aplicar. En México no esperan indicaciones o condiciones como las que les he señalado para su aplicación.
muchas veces lo aplican inclusive de primera opción. En la UNAM hacen eso. Hay investigaciones y procedimientos de tratamiento electroconvulsivo que se aplica de primera opción, porque no genera, como les digo, mayor dificultad. Entonces, Claudita, mi respuesta a tu pregunta es que depende del país y depende del prejuicio. Si se va a aplicar en un país donde hay mucho prejuicio con respecto al tratamiento, se creen estas leyendas urbanas, etcétera, no se aplicará ni siquiera en emergencia. Pero si estamos en otros países donde, como en México, donde se conoce bien el tratamiento, se hace diariamente, se tiene conocimiento, se aplicará, ¿no?, en condiciones menos complicadas, apostando a su eficacia y entendiendo que produce pocos efectos colaterales. ¿Ya? Esa es la respuesta a tu pregunta, mi querida Claudia. Me pareció una excelente pregunta. María nos pregunta sobre la edad, ¿no? Yo creo que el tratamiento electroconvulsivos debe ser aplicado en personas adultas de 18 años, ya, sin límite de edad posterior, porque es seguro para pacientes de tercera edad, siempre y cuando no tengan condiciones como fracturas, ¿no? Fracturas de, por ejemplo, de columna cervical del cuello, ¿no? Aunque eso no es una limitación absoluta, se puede poner también en esas situaciones con cuidado. Entonces, como es un tratamiento eficaz, yo les diría que de los 18 años para adelante no habría, la edad no sería una dificultad para aplicar este tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se debe preparar uno para un tratamiento electroconvulsivo? El médico tiene que hacer, por supuesto, una buena historia clínica, ¿no es cierto? Un examen físico completo, una evaluación psiquiátrica para ver si efectivamente tiene alguna de estas indicaciones para su aplicación, análisis de sangre básicos, hemograma, hemoglobina, para tener una idea de su salud general, ¿no? Por supuesto, un análisis del riesgo de la anestesia, ¿no? Y exámenes que ayuden a garantizar que esta terapia pues no genere mayor dificultad, ¿no es cierto? Entonces, esas son las formas de prepararse, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? Ustedes llegan al lugar donde se va a hacer el procedimiento, le ponen entonces la anestesia general, les van a pedir que, usualmente este procedimiento se pone muy temprano en la mañana, le van a pedir que no coman nada, ¿no es cierto? Porque en la convulsión puede haber aspiración, entonces nada por vía oral hasta después del tratamiento, ¿no es cierto? Y solo puede beber agua en todo caso, y en esa condición se llega. ¿Ya? Luego se hace un examen físico breve, se coloca la intravenosa con como les digo, el anestésico, y posteriormente se colocan las almohadillas. Como les digo, son electrodos que se colocan. Usualmente en el Perú se hace bitemporal, o sea, en ambos lados. Hay procedimientos que se hacen de un solo lado, pero usualmente es bilateral. Se genera la aplicación de campo electromagnético, que como les digo dura 3 segundos. El paciente hace la convulsión y posteriormente reposa, sale el efecto de la anestesia y se acabó. Se va a su casa y usualmente puede hacer su vida normal después del tratamiento electroconvulsivo sin mayor problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así tiene que ser la evaluación médica con responsabilidad. Esa es la idea, ¿ya? Siempre con responsabilidad. Y entonces, como les digo, la serie de tratamientos estará en relación a cuál sea la característica de la patología y la gravedad de esta, y lógicamente el cuidado correspondiente que les acabo de señalar. Entonces, si ustedes me preguntarían a mí, Alberto, si tú tuvieras a tu hija, esa pregunta clásica en el Perú, ¿no? Y si fuera tu hija, ¿le pondrías? Por supuesto, sin temor. Yo se lo pondría. Si yo tuviera a mi hija con una depresión profunda, ideación suicida, desconectada de la realidad, por supuesto que le haría un tratamiento electroconvulsivo. No solamente porque
lo sé teóricamente. Yo he tenido la oportunidad de hacer aplicación de tratamiento electroconvulsivo en mi formación como psiquiatra y también, lógicamente, en mi consulta, y puedo dar fe de que es un tratamiento seguro y que es eficaz. Entonces, la idea no es que yo les venda a ustedes un tratamiento, de ninguna forma. Comprenderán ustedes que el tratamiento electroconvulsivo no está en relación con ninguna industria farmacéutica ni con un interés mundial, no, en absoluto. Pero tengo la obligación de darles información sobre esto, porque efectivamente es un tratamiento que asusta, pero bien indicado, es sumamente eficaz, no genera mayores efectos colaterales y tienen ustedes la posibilidad de tener una respuesta rápida, de tener una respuesta muy, muy rápida. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos brevemente a responder algunas preguntas, si me permiten, del Face, ¿no? Para que quienes nos están escuchando, por supuesto, o viendo por esta vía, no se vayan a resentir. Muy bien, entonces, permítame un ratito que está un poquito lentito el internet, ¿no? A ver, entonces, bueno, el agradecimiento, gracias Gladys por los saludos, ¿no? Marisela, Mariela, Rosa, gracias por estar ahí, Miriam, Mari, Julie, gracias por escucharnos, Gladys, José, un abrazo, gracias por estar ahí. Y Pilar, ¿no? Nos dice Pilar, doctor, pero las películas de terror, uno tiene idea que es como un castigo, efectivamente, ¿no? Y así es. La aplicación de la técnica que ustedes ven en las películas, donde claramente el paciente está despierto y tiene dolor, es un procedimiento disuador que se daba antes y se conocía como microplexia, que es diferente al tratamiento electroconvulsivo. En el tratamiento electroconvulsivo hay una, valga la redundancia, convulsión donde el paciente se desconecta y no siente dolor. Pero si yo genero en él una corriente alta, pero que no genere convulsión, por supuesto que va a doler. Y eso se conocía antes como microplexia y se utilizaba como disuador, como les decía, en aquellas personas que tenían pues problemas de conducta, ¿no? Y eso ha sido un mal uso de este aparato, ¿no? Porque era el mismo aparato que se utilizaba, ¿no? Para generar estos castigos. Pero en realidad, en lo formal no es un tratamiento electroconvulsivo. De ahí viene la confusión, ¿no? Que lógicamente quien no esté en el tema va a entrar al ver que es el mismo aparato, los mismos electrodos, y que uno grita y llora y se queja de dolor, cuando en realidad ese no es el procedimiento que se debe hacer con estos aparatos. ¿Ya? Entonces hay que tener esto mucho, mucho en cuenta. ¿Ya? Nos dice Renzo, doctor, buenas tardes. Consulta, ¿este tratamiento suele aplicarse a los niños o no se recomienda? No suele aplicarse en niños, ¿no? Usualmente el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico tienden a ser eficaces, ¿no? Entonces no es común aplicarlo en niños, ¿no? Pero yo, como les decía, mi recomendación es que se haga fundamentalmente en pacientes adultos, ¿no es cierto? Esa es la posibilidad mayor. Gladys nos pregunta, y en el hospital, nos dice, y en el hospital Larco Herrera, en realidad no entiendo bien la pregunta, ¿no? Pero hasta donde yo sabía, en el hospital Larco Herrera se aplicaba tratamiento electroconvulsivo, en el hospital Honorio Delgado también, ¿no? En el hospital Valdizán, ¿no? Donde se aplica con mucho cuidado, con mucha ciencia, con mucha técnica, para evitar, por supuesto, que nuestros pacientes tengan una complicación determinada. Muy bien. Bueno, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes en nuestro programa Musicalmente. Gracias por acompañarnos, gracias por las preguntas. Espero que este sea un tema que ustedes puedan revisar posteriormente y que si en algún momento ustedes tienen un familiar
una persona conocida, un amigo o ustedes mismos están transitando por este proceso y el facultativo les recomienda un tratamiento electroconvulsivo, no tengan temor, porque es un tratamiento que genera muy pocos efectos colaterales, ¿no? Presenta muy pocas complicaciones, si es que las hubiera, y lo más importante, es un tratamiento sumamente eficaz, sumamente eficaz. Un fuerte abrazo para ustedes, que tengan una linda semana, tranquilos. Estamos nuevamente en una crisis que no hemos buscado, una crisis política, pero también estamos en una crisis mundial donde lamentablemente y como siempre los intereses de grupos generan muerte de personas. Es increíble que en épocas como la nuestra, siendo el ser humano, entre comillas, un ser evolucionado, que se supone debería haber aprendido de todos los desastres que se generan a través de la guerra, las cosas que son imposibles de reparar, por más que uno converse, diga y prometa, volvamos nuevamente a otra guerra. Esto es inaceptable, pero sobre todo es inexplicable. Cómo los seres humanos nos volvemos a enfrascar en guerras como esta que no tienen ninguna justificación, de ninguno de los dos lados. No tiene justificación. No hemos entendido que un ser humano es un elemento valioso e irreemplazable, que cada vez que un ser humano muere en una guerra, muere parte de la humanidad, no solamente en número, también en calidad, también en cualidad y también en empatía. Estamos descuidando nuestro propio desarrollo como especie al perder lo más elemental que debe existir en la especie humana, la empatía. Les mando un fuerte abrazo y que tengan nuevamente, es mi mejor deseo, a pesar de las complicaciones y las vicisitudes, una linda semana.